Hola, mi nombre es Sandra Londoño Cifuentes. Voy a realizar un análisis del caso donde identificamos los aspectos más relevantes y las afectaciones que trajo el COVID-19 a una familia colombiana dentro del contexto de la pobreza y desigualdad. Los Álvarez Suárez son una familia de emprendedores paisas que se trasladan a la ciudad de Bogotá con el fin de cumplir sus sueños, realizar la apertura de un negocio de comidas rápidas. Con el tiempo, ganar un gran posicionamiento en el mercado gracias a la calidad y servicio a sus clientes, logrando así generar más de 20 empleos directos e indirectos con su restaurante. La pandemia ha puesto de manifiesto la profundidad de las desigualdades económicas y sociales en Colombia. La crisis ha destacado la necesidad de abordar las brechas entre los más ricos y los más pobres. El gobierno colombiano y otros actores relevantes deben tomar medidas más energéticas y efectivas para abordar la desigualdad y la pobreza exacerbadas por la pandemia. Los Álvarez Suárez garantizaban la estabilidad económica para sus familias y otros 20 hogares más. La pandemia imposibilitó la manera de generar ingresos y poder pagarle a sus empleados por ello. Buscaron ayuda del gobierno y no recibieron algún incentivo al ser de otra ciudad. Llegó la contingencia con el COVID-19 y los colombianos empezaron a sufrir distintas situaciones económicas y de pobreza, las cuales están afectando a todas las familias colombianas. Los impactos económicos de la pandemia del COVID-19 han sido devastadores y han marcado desigualdad. Podemos identificar que a raíz de la contingencia por la pandemia surgieron repercusiones de manera económica, social y política en las familias colombianas. Algunas causas y consecuencias fueron las siguientes. Las tasas de desempleo eran muy altas, incremento de la población desocupada en 1.8 millones de personas y de una disminución en la población económicamente activa. Según la información que realiza la OECD, en la economía colombiana, las familias más vulnerables en Colombia perdieron al menos el 30% de sus ingresos tras la pandemia. Se encontró con disminución en los ingresos del hogar. Las familias colombianas no contaban con el dinero suficiente para poder suplir las necesidades básicas. Los costos empresariales eran crecientes, con impuestos muy elevados que dieron el aumento de la informalidad. Los colombianos presentaron problemas de salud mental debido a la cuarentena. Se pudo evidenciar la falta de control de subsidios del gobierno y la mala administración de los recursos que no llegaron a las personas que realmente lo necesitaban. Se evidenció un aumento en la inflación y el freno de la economía. También se presentaron casos de desigualdad. En Colombia, solo el 5% de los colombianos pagan impuesto de rentas y sus beneficios del IVA favorecen a los que tienen más recursos. Somos el tercer país con más desigualdad referente a los países pertenecientes de la OCDE. En la familia Álvarez Suárez no fue diferente. Se generó el despido de 20 empleados de su negocio y el cierre definitivo de su local. Al igual que muchas empresas durante la pandemia, adicional, ya no contaban con dinero suficiente para poder suplir con las necesidades básicas ni costear la cuota de su casa. De la misma forma, presentaron problemas de salud física y mental. También fueron víctimas de la desigualdad territorial al no recibir ayuda del gobierno por no ser oriundos de la ciudad de Bogotá, limitando así la sostenibilidad de su negocio en la capital. Podemos reflexionar que el caso de la familia Álvarez Suárez es el espejo de lo que tuvieron que vivir muchas familias colombianas. En el país, muchas personas a raíz de la pandemia perdieron su empleo, generando así la disminución de ingresos, lo que dificultó su capacidad para acceder a los alimentos básicos, contribuyendo al aumento de la pobreza en el país. Colombia ya tenía altos niveles de desigualdad antes de la pandemia. La crisis del COVID-19 exacerbó estas desigualdades, ya que las personas en situaciones económicas más precarias enfrentaban mayores dificultades para poder sobrellevar la crisis. La pandemia puso en manifiesto la desigualdad en el acceso a la atención médica en Colombia. Muchas personas se encontraban con acceso limitado a servicios de salud de calidad, quienes tuvieron que enfrentar mayores riesgos y desafíos durante la crisis.
se evidenció que los hospitales y aseguradoras no tienen la capacidad para responder adecuadamente a una situación excepcional como la que vivió por la crisis presentada por el COVID-19. La economía colombiana sufrió un choque negativo de gran magnitud. Según las palabras del líder de la ONU, Antonio Guterres, quien prevé que para el 2030 habrá todavía unos 500 millones de personas en la pobreza extrema. El mundo del 2020 se caracterizó por una enorme desigualdad, con la mitad de la riqueza mundial concentrada en un grupo de personas que podría caber alrededor de la mesa de conferencias.